¿Se imaginan esto? Un país entero sueña con construir una república moderna, una gobernada por civiles, por ideas, no por generales y sus espadas. Pero, de repente, ese sueño choca de frente con la cruda realidad de una bancarrota total. Bueno, esa es la historia que vamos a desentrañar hoy, la de una década crucial y muy trágica en la historia del Perú, entre 1869 y 1878. A ver, todo se reduce a una pregunta que, la verdad, da un poco de miedo. ¿Qué pasa cuando la única riqueza que sostiene a una nación entera simplemente se esfuma? Para el Perú del siglo XIX, esto no era teoría. Su futuro entero estaba construido literalmente sobre una montaña de guano, y esa montaña estaba a punto de desmoronarse. Para entender esta historia, tenemos que viajar a 1869. Ese año ocurrió algo que fue como un terremoto financiero: la firma del Contrato Dreyfus. Y ojo, no estamos hablando de un simple acuerdo comercial, para nada. Este fue el evento que puso de cabeza toda la estructura de poder en el Perú. El cambio fue brutal. Miren, antes de este contrato, la enorme riqueza del guano estaba en manos de un grupito de comerciantes locales muy poderosos, los consignatarios. Se hicieron millonarios y manejaban los hilos del poder. Pero el contrato Dreyfus, de un solo plumazo, les quitó todo. El monopolio absoluto de la venta del guano pasó a una única empresa francesa. El poder ya no estaba en manos de las élites locales, ahora lo tenía el Estado. El gran historiador Jorge Basadre lo captó a la perfección. Esto no fue un negocio más. Fue, en sus palabras, el golpe más fuerte dado por un Estado peruano decidido a liberarse del tutelaje de intermediarios. O sea, fue una jugada súper arriesgada del gobierno para, por fin, tomar las riendas de su propia riqueza. El problema es que, con esa movida se echaron encima a gente muy, pero muy poderosa dentro del país. Y claro, cuando uno sacude así el tablero económico, la respuesta política es casi inmediata. Las élites que acababan de perder su mina de oro y los nuevos profesionales urbanos entendieron el mensaje. O se organizaban en serio o se quedaban completamente fuera del juego. Y es justo aquí donde aparece nuestro protagonista, Manuel Pardo y Lavalle. En 1871 funda el Partido Civil. Y esto, en serio, era algo completamente nuevo para el Perú de la época. No era el típico club de amigos con poder, no. Fue el primer partido político moderno del país, una coalición con una agenda clarísima que nació justamente de las cenizas de ese viejo sistema del guano. Y su propuesta era, para ese entonces, una auténtica revolución. Proponían algo que sonaba radical: reemplazar a los caudillos militares por funcionarios de carrera, la improvisación por la planificación y el poder de la espada por el poder de la ley. Su objetivo era nada más y nada menos que construir un Estado moderno desde los cimientos. Como lo resume la historiadora Carmen McEvoy de una forma que me parece genial, esto iba mucho más allá de la política. El civilismo era la apuesta por un Estado de ciudadanos y no de espadas. O sea, no era solo cambiar de políticos, era cambiar el alma del país. Una ruptura total con esa tradición militarista que lo había definido todo hasta entonces. Con estas ideas, el partido se lanzó de lleno a la arena política. Y lo que pasó después, bueno, no fue para nada una transición tranquila. Fue de hecho una de las semanas más violentas y decisivas en toda la historia republicana del Perú. La secuencia de eventos fue de locos, de verdad. Pardo gana las elecciones, un momento histórico. Pero el ejército no lo acepta. Un grupo de coroneles, los hermanos Gutiérrez, dan un golpe de estado, asesinan al presidente saliente y toman el poder. ¿Pero qué pasa? No contaban con la gente. El pueblo de Lima se levanta en armas, aplasta la rebelión y los golpistas terminan linchados en las calles. Y de todo ese caos, de ese fuego, emerge Manuel Pardo para convertirse en el primer presidente civil de la historia del Perú. Así que Pardo llega al poder con un respaldo popular increíble y un montón de planes de reforma bajo el brazo. Pero aquí es donde la historia da un giro súper trágico. Tenía el plan perfecto para modernizar el país, sí, pero heredó un país en la quiebra, con las arcas completamente vacías. Pero Pardo no se quedó de brazos cruzados, para nada. Se puso manos a la obra. Empezó a organizar el Estado, a crear presupuestos, a poner controles. Impulsó la reforma educativa más grande del siglo porque estaba convencido de que ahí estaba la clave del futuro. Y siguió adelante con los megaproyectos de ferrocarriles para por fin conectar al país. Y aquí Basadre, de nuevo, da en el clavo al definirlo. Pardo quería hacer del Perú un país gobernado por la razón administrativa, no por el impulso del cuartel. Ese era el corazón de su proyecto, que el orden y la planificación le ganaran al caos y a la improvisación militar que habían dominado la República. Pero, como suele pasar, una cosa son los planes y las buenas intenciones,
y otra muy distinta es la realidad. Y toda esa ambición, toda esa planificación, se estrelló de frente contra un muro económico que era, simplemente, imposible de derribar. El problema fue lo que hoy llamaríamos una tormenta perfecta, una crisis triple y mortal. Primero, el guano, esa fuente de toda la riqueza, se estaba acabando. Segundo, lo poco que quedaba ya no valía casi nada, su precio en el mercado mundial se desplomó. Y para rematar, la deuda externa que se había acumulado en los años de vacas gordas era ahora una soga al cuello. El Perú estaba, para ponerlo en palabras sencillas, en bancarrota. Y claro, en medio de todo este caos, su gran rival político, Nicolás de Piérola, supo aprovechar el descontento. Eran como el agua y el aceite. Por un lado tenías a Pardo con su proyecto racional, burocrático, civilista, y por el otro a Piérola con su estilo populista, carismático y militarista, que representaba precisamente todo aquello que el civilismo quería dejar atrás. Eran dos visiones para el país completamente irreconciliables. Y con este panorama tan complicado, llegamos al último acto de esta historia. Un final que no solo sellaría el destino de un hombre, sino el de todo un proyecto de nación. Pardo termina su presidencia en 1876, pero ni de chiste se retira a su casa. Desde su nuevo puesto como presidente del Senado, sigue siendo el pilar del civilismo, la cabeza pensante de esa república que, ahora más que nunca, luchaba por sobrevivir. Llegamos a 1878 y la cosa está que arde. La crisis económica es total. El país está al borde del colapso. Y, por si fuera poco, las tensiones con los países vecinos que pronto llevarían a la Guerra del Pacífico están a punto de estallar. El ambiente es de pura desesperación y violencia. Y entonces pasa lo impensable. El 16 de noviembre de 1878, justo cuando entraba al Senado para presidir la sesión, Manuel Pardo, el primer presidente civil, el fundador del Partido Civil, es asesinado a tiros por un sargento del ejército. De nuevo, Basadre lo resume con una frase que es demoledora. Dijo que el asesinato de Pardo fue la tragedia que cerró la ilusión civilista y abrió el camino a la noche de la guerra. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, fue literalmente el fin de un sueño. Un portazo que cerró una era de esperanza y le abrió las puertas a la mayor catástrofe de la historia del país. Al final, todo esto nos deja pensando en algo, ¿no? ¿Puede un gran proyecto de reforma, por más bueno que sea, sobrevivir a una bancarrota nacional? La historia de Manuel Pardo parece decirnos que, a veces, las mejores ideas y las mejores intenciones no son suficientes para ganarle a la dura realidad económica. Una lección del pasado que sigue siendo hoy, más que nunca, profundamente relevante.